Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Informe 4, día miércoles, y por supuesto toda la información deportiva, como siempre, vamos a estar brindándoselas a lo largo de la jornada de hoy. Hoy dos entrevistas para nosotros muy importantes. Por un lado, la parte médica, porque estaremos hablando con el kinesiólogo Gabriel Sarfati. Él ha hecho un posgrado en kinesiología deportiva y por supuesto tiene un conocimiento vasto de las distintas disciplinas deportivas, pero sobre todo en el básquetbol. Recordemos que Gabriel Sarfati es uno de los médicos más destacados en cuanto a la parte deportiva aquí en nuestra región. Y nosotros estaremos hablando con él para ver de qué manera se espera o se intenta trabajar desde lo médico para que los jugadores, al regresar a la actividad después de la pandemia, no sientan ningún tipo o no tengan ningún tipo de lesión. Es por eso que nos pareció muy importante intentar dialogar con él para que nos cuente justamente los detalles que se tiene a la hora justamente de afrontar esta situación. Gabriel Sarfati hoy nos habla de ese tema en particular. Y también estaremos hablando con Pablo Chacón, el boxeador, campeón mundial, medallista olímpico. ¿Qué más puedo decir que nos conozcamos de Pablo Chacón? Un deportista realmente espléndido que le dio a Mendoza muchísimas alegrías y que lamentablemente por una lesión tuvo que dejar de boxear a una edad que quizás él podía dar aún más y a punto de encontrar una pelea fundamental para su carrera, o por lo menos trascendente, porque iba a enfrentar nada más y nada menos que a la Llena Barrios. Era una pelea muy esperada esta por todos los argentinos, pero bueno, su lesión los llevó a tener que colgar los guantes y dedicarse a lo que él más ama en el día de hoy, que es enseñarle a los jóvenes lo que él aprendió. Y por supuesto estaremos con esa conversación en el segundo bloque. Pero ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Gabriel Sarfati, médico, deportólogo, que justamente nos da detalles de un trabajo que viene desarrollando desde hace un tiempo y tiene que ver con el post-pandemia y en el deporte. Gabriel Sarfati en esta entrevista para todos ustedes. Bueno, tenemos aquí con nosotros a quien quiero saludar y agradecer que nos acompaña en el día de hoy, a Gabriel Sarfati. Él es kinesiólogo y a su vez ha hecho un posgrado en cuanto al deporte y nos va a hablar hoy de una situación muy particular que nos toca atravesar a todo el mundo. Esto de la pandemia nos vincula a todo el planeta, ¿sí? Todos estamos atravesando por esta situación y en el deporte se ha tenido un parate bastante extenso. ¿Y cómo puede afectar esto a los deportistas? Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto poder Hola, hablar con vos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y un poco la idea de la charla es comentarles mediante esta situación compleja que no tiene precedente, lo cual también hace mayor complejidad no solo para la parte del sistema de salud, de cómo afrontar esto, sino también para el tema del deporte, de esta cuarentena o este parate importante que tienen los deportistas y cuáles son los pilares fundamentales a tener en cuenta, tanto técnicos, preparadores físicos, médicos, y los mismos jugadores que hay que tener para poder volver a la actividad deportiva. Me decías que estás trabajando en un programa importante para poder ponerlo en práctica. Trabajás en el básquetbol. Contame un poquito cómo es tu vinculación con el básquet
y sabemos que estás también vinculado mucho en la NBA, con Miami Heat, por ejemplo, te hemos visto varias fotos ahí en el equipo. Contanos un poquito cómo es esa experiencia y cómo estás Bien, vinculado en el básquetbol, un deporte que es extremadamente físico y en donde las lesiones son muy habituales. bien. Fundamentalmente, bueno, de haber sido ex jugador de básquet y después haber estudiado tanto educación física, kinesiología y después el doctorado en rehabilitación y la especialidad en deporte, trabajando desde el básquet desde hace mucho, con muchos clubes acá de Mendoza y con la Federación Mendocina, y actualmente trabajando con la CAP como coordinador del área de medicina del deporte, junto al doctor Diego Gripo, quien es el director médico. Y bueno, todos estos programas un poco los estamos dirigiendo hacia los chicos, hacia los seleccionados, hacia las mismas federaciones, tratando de poder orientar un poco la planificación a la vuelta a la actividad deportiva en sus diferentes fases en las cuales se encuentra de acuerdo a los diferentes países. Por ahí lo bueno de todo esto es que nosotros venimos atrás de lo que es Estados Unidos y Europa, entonces muchas de las acciones que ellos toman son las que nosotros podemos ver, evaluar si han sido buenas o no y poder implementarlas. Y con el tema de la NBA, yo hace 6 años que soy miembro del departamento médico de Vecchio, en los campus que él hace en Miami, y también tengo mucha relación con los Miami Heat, donde, bueno, soy muy amigo de los directores médicos y, bueno, permanentemente estoy viajando, aprovechando, los traje a un congreso acá a Argentina también, a ellos, entonces, bueno, compartiendo experiencia y fundamentalmente aprendiendo de ellos que en lo que es la parte médica y lo que es el deporte, ellos están con lo último en tecnología, con lo último en procedimientos, realmente eso cada día o cada año que vas ves cosas nuevas y bueno, tratando de poder implementarlas acá en lo nuestro, en Argentina, en Mendoza, así que esa es un poco la idea. Pero se está muy lejos de esa realidad, Gabriel, ¿o no? ¿Cuál es, cuando Sí. te pones a comparar la realidad de lo que es la parte médica en los clubes de la NBA? Y no te digo compararla con un club de Argentina porque sería prácticamente hasta ilógico, pero si nos tenemos que compararlo con la selección argentina, ¿cómo lo ves? ¿Estamos muy lejos de esa realidad? La realidad es que la selección tiene la posibilidad de muchos de los jugadores que hoy están en la selección, están en estas ligas, en la ACB, han jugado en la NBA, o sea que un poco esa idea o ese concepto de deporte ellos lo tienen, donde nosotros seguramente tenemos que trabajar mucho es en nuestro país para poder llegar a tener mayor competitividad, pero bueno, la realidad es que es todo lo que te podés imaginar, tanto para el deportista, desde que usan una zapatilla por entrenamiento, desde que están para eso con todos los métodos científicos habidos por haber, y desde después los procedimientos médicos para agilizar los procesos tienen lo último en tecnología, la realidad es que, bueno, es otra cosa, es otro mundo, pero bueno, por ahí lo que hay que quedarse es qué es lo que nosotros desde allá acá podemos aplicar, qué es lo que nos sirve a nosotros poder trabajar, y pensar que, bueno, entrenan 4 o 5 horas por día, tienen series de lanzamiento, van 5 o 6 veces al gimnasio, tienen todos programas desde la parte física, en la parte técnico-táctica al 100%. O sea, el jugador, programas de nutrición realmente impresionante, ¿no? Hoy el auge que tiene la parte de nutrición en el deporte en general, entonces todas las herramientas que ellos tienen no dejan nada al azar, y bueno, y hoy el deporte de alto rendimiento hace que eso sea fundamental. Entonces, bueno, son conceptos realmente muy importantes y que algunos se trabajan acá, algunos se tienen que acomodar o se tienen que mejorar, pero bueno, esa es un poco la idea o la función o las ganas de poder trabajar y poder desarrollar ese tipo de programas acá. Estás trabajando en un proyecto interesante, contanos un poquito de qué se trata y nos vas a hacer una presentación básicamente de cómo se está trabajando en este tema, ¿no? Porque la gran preocupación es la post-pandemia. Los jugadores han estado mucho tiempo parados, sin actividad,
o con alguna actividad muy reducida, porque no es lo mismo entrenar quizás en un campo de juego que entrenar en el patio de tu casa, en un espacio reducido. Tiene mucho que ver esto, ¿no? ¿Cómo se piensa trabajar post pandemia? Bien, como te decía, esto es algo que no tiene precedente, por lo cual no se asemeja a una postemporada, donde normalmente los jugadores tienen un trabajo o pueden hacer un trabajo, y en cuanto al tiempo que uno ha estado parado, no hay precedente, por lo cual a partir de eso es donde se tiene que hacer una planificación de la vuelta a la actividad, que es también individual, porque también depende de las posibilidades que el jugador tuvo, si pudo desarrollar actividades en su casa. Hoy por Zoom muchos clubes están dando, pero asimismo, el problema grande a nivel de medicina de deporte, y hemos participado en los webinars, que son reuniones científicas con diferentes departamentos médicos del Milan, del Barcelona, también de la NBA. El gran problema de todo esto, al margen del tiempo que han estado parados, es la desadaptabilidad que van a tener en base a dos cosas importantes. No tienen la especificidad del deporte, porque por ahí es muy difícil poder contar con un aro, con una cancha de básquet o con un arco de fútbol, con el césped, poder jugar en diferentes deportes, y la intensidad que uno ha trabajado no es lo mismo entrenar que entrenar solo, entrenar en grupo y en compañía. Estos dos puntos hacen que esto sea realmente complejo y que, bueno, hoy a nivel de la medicina deportiva empiecen a buscar opciones o empiecen a buscar programas o planes basados fundamentalmente en estos 4 pilares que vamos a ver un poco en unas diapositivas, que es la salud e higiene, fortalecer el sistema inmune, prevenir o disminuir los riesgos de lesión y el rendimiento a nivel del acondicionamiento físico. Estos son los 4 pilares en los cuales hoy se basa un poco la medicina deportiva para este retorno a la vuelta a la actividad. Bueno, estamos dispuestos a ver esa presentación que has preparado para nosotros, para Informe 4, y que, por supuesto, estamos ansiosos de poder escuchar. Perfecto. Bueno, ahí está preparando todo Gaby. Vamos a compartir una serie de diapositivas. Gaby, te escuchamos. ¿Se ve ahí? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Como decía antes, ahí me escuchás vos bien a mí. Sí, ¿Estamos totalmente. bien? Te escuchamos bien, perfecto. Perfecto. Bueno, como decía antes, un poco toda esta charla la estamos dando con Diego Gripo y mi hermano Gustavo, que también es traumatólogo deportólogo. Diego es el director médico de la CAP actualmente. Y bueno, esto es un poco lo que trasladamos este tipo de charlas tanto a técnicos, entrenadores y fundamentalmente también los jugadores. Arrancamos un poco, que no me va, pero ya va. A ver, ahí. Bien. Rápidamente un poquito, ya lo han escuchado mucho y lo han visto por todos lados, de qué es lo que significa este virus, esta pandemia, qué es lo que ataca, la transmisión, pero rápidamente vamos a hacer una breve descripción de que, bueno, que es una pandemia, es una enfermedad infecciosa causada por un virus, normalmente afecta al sistema respiratorio y gracias a Dios en esta imagen normalmente son leves y solo el 6% de la población afectada llega a tener una gravedad y un 3,4 de mortalidad. O sea que eso, gracias a Dios, es así y eso es muy bueno. Los síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares y en casos graves o en pacientes que lo necesitan, por ahí necesitan la respiración mecánica. En esto hay un periodo de incubación, que esto es uno de los grandes problemas, es que hay muchos pacientes que son portadores asintomáticos y que en este caso, y como nosotros en el caso nuestro del caso 98, el supercontagiador, pacientes que no tienen síntomas y tienen una capacidad de reproducir o de diseminar el virus con una facilidad muy grande y producir un montón de contagios. Pero normalmente el virus puede durar entre 12 y 14 días. Entonces, eso también es una complicación. En cuanto a la transmisión, podemos ver que la es a través de la vía respiratoria, por moléculas de microgotas de flujo, al hablar, al estornudar,
desde el enfermo al otro paciente, o por contacto indirecto, que es la contaminación de superficies y que la persona tenga que esas superficies tocarlas y llevárselo a las mucosas como son los ojos, la nariz o la boca. En cuanto al contagio, esto es un poco una placa donde dice por qué normalmente los niños, al no tener receptores, explica que la incidencia de la enfermedad es muy baja. O sea, no tiene receptores para la enfermedad, por lo cual el niño puede ser un transmisor, pero no normalmente se enferma, es muy baja la incidencia. El adulto tiene la posibilidad de generar defensas, y bueno, es el adulto o joven que se enferma y puede resolver la situación rápidamente. Y en los adultos mayores de 60 años, realmente los receptores tienen una afinidad al virus, lo cual genera una posible complicación mayor, y es donde realmente la población que tenemos que cuidar más. No hay un tratamiento específico todavía, no hay vacuna que haya demostrado efectividad, se está trabajando en eso. Entonces, hoy en día el tratamiento va en tratar de aliviar los síntomas de la enfermedad, en los casos graves va a necesitar respiración mecánica, tratamiento sintomático, antibióticos, corticoides, antitrombóticos, tratamientos de retrovirales, plasma con anticuerpos, que son todas cosas que se están tratando de demostrar y viendo la efectividad. Y bueno, la vacuna todavía está en proceso, o sea, yo creo que eso es lo que vamos a necesitar para poder atacar a esto, pero bueno, todavía esto tiene un proceso científico del cual todavía no se puede aplicar, y esperemos que lo más pronto posible podamos tenerla. En cuanto a las medidas preventivas, que las escuchamos en todos lados, lo importante sigue siendo el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, cubrirse la boca al estornudar, no escupar ni salivar, sino en un pañuelo y poder eliminarlo, evitar contacto cercano con otras personas, tener un distanciamiento de 2 metros, desinfectar periódicamente los lugares y los elementos. Y normalmente para la práctica deportiva tener un bolso individual donde no podemos compartir un bidón de agua, sino cada uno tiene que tener su elemento para tomar, cada uno tiene su toalla, todo eso es fundamental. En esta placa marca la importancia del tapaboca. El contagio sin ningún tipo de tapaboca y sin respetar el distanciamiento social puede llegar al 90%. Y el contagio con tapaboca y distanciamiento social es normalmente entre el 1 y el 1,5%. O sea que por más que la persona pueda ser portador del virus, este elemento hace que el riesgo a poder contagiarse es muy bajo. En cuanto al deporte, fundamentalmente del deporte por las características, pero bueno, acá el Comité Olímpico Internacional Italiano, Comité Olímpico Italiano Internacional hizo toda una grilla de deportes de acuerdo a su nivel de contagiedad. Entonces, en el primer puesto, debido no solo al elemento, sino a la superficie, sino al lugar de juego, se encuentra el vóley. Segundo puesto está el rugby, el básquet está en el tercer puesto, el fútbol está en el séptimo puesto, y así sucesivamente hasta llevar a deportes individuales donde el contacto es menor, como es el caso del tenis y el atletismo, que el riesgo es mucho menor. Por eso también muchos de los diferentes tipos de deporte o de actividad pueden comenzar antes que otros tipos de deporte. Y el jugador infectado, la Universidad de Stanford habla de que el tratamiento no es menor a 4 a 6 semanas y requiere rehabilitación médica general, pulmonar, cardíaca, psicológico, musculoesquelética, neurorehabilitación. Es un tratamiento complejo, pero el paciente está 4 a 6 semanas con tratamiento para luego volver a incorporarse a la actividad. A partir de esto y los diferentes deportes han armado protocolos de vuelta a la actividad teniendo en cuenta el retorno, las normativas de las instituciones, la aplicación del personal que va a trabajar, las características del deporte, y todo eso hace que cada deporte haya armado un protocolo, y en algunos casos los protocolos también se pueden determinar a nivel provincial, porque nosotros, en el básquet, llevado a que es el deporte del que estoy hablando, nosotros casi hace 3 semanas que pudimos comenzar con una fase 2 de la parte deportiva, del cual son 4, y hoy, ejemplo, el AMBA y Buenos Aires no pueden, todavía están con una fase 1, que es el entrenamiento individual en domicilio. Entonces, a través de esto, cada provincia puede tener un estadio diferente en cuanto a la actividad deportiva. Si vamos rápidamente a lo que es la NBA tuvo una cuarentena arrancada el 11 del 03, tuvieron 70 días parados, y ellos se preparan para en una semana volver a jugar
En Orlando, todos los clubes con un hotel, una pieza para cada uno, con todas las medidas, se trasladaron a un lugar para hacer una actividad. Ellos tienen absolutamente todas las medidas posibles para detectarlo, todos los controles de salud. Ese anillo que ven ahí es un anillo inteligente que lo utilizan de forma obligatoria todos los jugadores, que puede detectar 3 días aproximadamente antes la posibilidad de tener COVID. Eso marca la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Entonces todos los jugadores están monitoreados. En caso de la ASB, ellos la suspensión fueron de 60 días, ellos ya terminaron el torneo final y empezaron a trabajar en campos de fútbol, donde tenían más espacio para poder trabajar, para tener distanciamiento, y después trabajaron de forma individual y el torneo. Entonces, un poco en base a esto, que charlábamos antes, Mauri, las bases de la medicina del deporte están orientadas a la salud y la higiene, fortalecer el sistema inmune, potenciar el rendimiento deportivo y disminuir los riesgos de lesión. Rápidamente, la salud y higiene habla del control de salud, poder controlar al jugador una vez que venga a través de la anamnesis, a través de la exploración física, la toma de temperatura. Esos son los índices o las alertas que tenemos que tener para que el jugador no esté trabajando y no pueda contagiar, y en algunos casos análisis de sangre y orina, y en los casos de lesión o de afección del virus, ya también se trabajan con pruebas funcionales respiratorias. A nivel de nutrición, y este es un medio fundamental del deporte, no solo ahora, sino siempre, pero bueno, hay que tratar en este periodo de tener una alimentación balanceada, porque al tener menos gasto energético, si uno tiene la misma alimentación, indudablemente el peso o el índice de masa corporal va a ser afectado. Una buena hidratación, favorecer la recuperación cuando se empiece con los trabajos de actividad, la suplementación, de ser necesaria, tiene que estar supervisada por un profesional. Y bueno, cada niño va a tener, o cada jugador va a tener una base personal alimentaria, ya sea disminuir peso, mejorar su capacidad muscular. A nivel de psicología del deporte, otro punto sumamente importante, hoy en día, es tratar de manejar la ansiedad, la incertidumbre y la motivación. El Barcelona Innovation Hub arma ya directamente rutinas de diario, tratar de volver al reloj biológico, que los chicos tengan sus horarios naturales, tratar de tener horarios controlados con el tema de distracción con los dispositivos electrónicos, programa diario de ejercicio, realizar actividades, tareas del hogar, hacer tareas docentes también, o sea, tratar de tener una regularidad en el horario, que eso es muy importante. Y después tener una progresividad en el entrenamiento, recuperación anticipada de rutinas, hábitos de higiene, hábitos de sueño, eso son cosas importantes de la parte psicológica. Las medidas de higiene son las mismas, este es un trabajo que habla de la Universidad de Bélgica, el distanciamiento, si una persona va adelante y va a la otra, si va corriendo, si va en bicicleta, 5 metros, 10 metros, y fundamentalmente lo que recomiendan para la actividad es uno al lado del otro con una distancia de 2 metros. En ese momento, o en esa posición, el contagio es menos riesgoso. El dopaje también es algo que también se habla, porque en este momento tienen controles, muchos deportistas los tienen, y hoy hacen mucho hincapié en saber que el principal responsable de esto es el jugador. Entonces, no tomen absolutamente nada ni ahora ni nunca si no está supervisado por un médico, y el médico es el que tiene que prescribir o decir que tienen que tomar, ya sea en un club, en un gimnasio, eso es fundamental, y siempre hacemos mucho hincapié. Con respecto al rendimiento deportivo, fundamentalmente la planificación de las actividades. Yo te decía que estas desadaptaciones por la intensidad y por la especificidad, que ninguna de las dos está. Entonces, habrá que planificar el trabajo, la carga fisiológica y muscular, progresión de carga, individualización, porque cada jugador a la vuelta a la actividad va a llegar en un estado totalmente diferente de acuerdo a lo que ha podido hacer durante este periodo. Y cuando se vuelva a trabajar hay que tener mucha importancia en la carga que se va a dar y en la recuperación. En cuanto a la posibilidad de evaluar a los jugadores, o sea, evaluar su condición física, eso es algo sumamente importante con las herramientas que uno tenga al alcance. En la NBA y en muchos se puede hacer a través de la evaluación de la carga externa con estos dispositivos Catapult, hay muchos que se lo hacen desde la parte bioquímica, o poder evaluar desde la parte aeróbica, anaeróbica, con test directos o indirectos, pero de alguna forma cómo está el jugador en el momento que vuelve a la actividad, para partir de ahí poder hacer una planificación de la actividad. Lo que se habla a nivel mundial es que
más o menos se piensa que el 50% del tiempo parado del que estuvo el deportista es el que va a necesitar a la vuelta de la actividad, para la vuelta del deporte. Pero se piensa que no menos de 6 semanas va a necesitar esta readaptación al deporte. Evaluar el estado físico, planificar los entrenamientos y respetar los periodos de acondicionamiento físico. En este gráfico es un ejemplo donde todos los jugadores de la NBA tuvieron la posibilidad de entrenar aproximadamente en la cuarentena, cuando estaban aislados, entre 3 y 4 horas. Con el que no tenía un gimnasio, le pusieron un gimnasio en la casa. El que no tenía un aro, lo trasladaron a donde podían tener un aro de básquet, con un entrenador personal vía Zoom. Y asimismo, cuando ellos, los jugadores, fueron evaluados en el momento de volver a la cancha, ellos se encontraban entre un 30 y un 36% de disminución de su capacidad física. Entonces, un poco la pregunta es, ellos que tienen todos los medios, con esta cuarentena extendida, tuvieron una disminución importante. ¿En qué capacidad va a volver nuestro jugador? Y eso nos va a marcar un poco el tiempo a la vuelta a la actividad. Y en cuanto a la parte técnico-táctica, esto es importante porque son las 4 fases del deporte. La primera fase a nivel de retorno a la actividad es la fase de entrenamiento individual en domicilio. Entonces eso vía Zoom, vía videollamada. Hoy hay muchos deportes que siguen en esta fase 1 y hay deportes como el básquet que ya están en una fase 2, donde la fase 2 es un entrenamiento individual en cancha, ya en el medio del deporte. La fase 3 es un entrenamiento grupal. Y la fase 4 es un entrenamiento de contacto y que ya asemeja la actividad deportiva. Entonces, esas son las 4 fases para la vuelta a la actividad deportiva. Entonces, de acuerdo al deporte, de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la situación general de la salud, es donde se va manejando eso si avanza o eso si disminuye o va para atrás. Y fundamentalmente en el rendimiento deportivo tratar de tener en cuenta la recuperación. Fortalecer el sistema inmune. Eso es algo que se está trabajando mucho, es fundamental, tener un balance energético adecuado, una correcta alimentación, evitar un déficit de vitamina C, D, calcio, zinc, también una buena alimentación, tener un correcto higiene, descanso y sueño. La actividad física leve y moderada está científicamente comprobado el beneficio que tiene para fortalecer el sistema inmune, manejo del estrés y también evitar los cambios de temperatura. Entonces, mucho de la alimentación que nosotros comemos hace la calidad de nuestra flora intestinal, que tiene una relación directa con nuestro sistema inmune. Entonces, poder comer macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, una dieta balanceada es fundamental, tanto con vitaminas, magnesio, hierro, y tanto con proteínas, carbohidratos, grasas, que es sumamente importante. Y fundamentalmente lo que hablamos, el estilo de vida, el sueño, tomar mucha agua, 5 comidas al día, ejercicio moderado y la reducción del estrés. Entonces esto hace un poco en que nosotros podamos fortalecer nuestro sistema inmune. Y por último es el tema de disminuir el riesgo de lesiones. Ya algunas ligas que empezaron tuvieron entre un 200 y un 300% de lesiones, como fue el caso de la liga alemana en sus primeras 3-4 fechas, a diferencia de el inicio de temporada. Entonces, cada vez que, o esto de ir atrasado un poco a Estados Unidos, Europa, nos da mucha información para nosotros poder planificar y ir modificando todas las conductas. Entonces, tenemos la valoración y evaluación del jugador, cómo está el jugador en el momento que vuelve a la actividad, tener en cuenta los factores intrínsecos, extrínsecos y las medidas preventivas sanitarias. En cuanto a esto de la prevención, bueno, la valoración de acuerdo a lo que nosotros, o las herramientas que tengamos, va a ser muy importante: fuerza, potencia, la posibilidad del índice de masa corporal. El último cuadro abajo nos marca esta incidencia de un 300% de la liga alemana en cuanto a lesiones. También pasó algo similar, cercano a un 200%. En estos números, por decir, si se lesionaban 2 de cada 10, pensemos que el 200% son 6 de cada 10, o sea, es muchísimo. Realmente, con diferentes tipos de lesiones, más musculoesqueléticas por sobrecarga, y dentro de los factores intrínsecos entra todas las medidas higiénicas que tiene que tener el jugador para llegar a la actividad deportiva, el tapaboca, llevar para lavarse las manos, utilizar su balón en el caso del básquet, no compartir bebidas, toallas,
eso es fundamental, el distanciamiento, y después lo que nosotros siempre marcamos, que es una correcta entrada en calor y vuelta a la calma, trabajo de fuerza, potencia y propiocepción, planificación de la recuperación, planificación del entrenamiento y las cargas, una correcta higiene personal, alimentación, hidratación, esos son fundamentales dentro de los factores intrínsecos. De los factores intrínsecos son todas las medidas institucionales que se van a tomar para poder llevar a cabo la práctica deportiva, o sea, desde higiene y limpieza de los lugares comunes, del baño, la no utilización de los camarines. Normalmente las ligas que han vuelto a la actividad ya el jugador viene cambiado, o sea, lo que hace es hacer el deporte, desarrollarlo y volverse a su casa, no utilizan el baño, y el baño tiene toda una desinfección periódica importante, y los espacios de acuerdo a la institución, de acuerdo al club, tratando de tener un distanciamiento. Y a su vez métodos de contención, que son aquellos métodos como vendajes o tobilleras que refuerzan la articulación, métodos de protección para los diferentes deportes, coderas, rodilleras, protectores bucales que también pueden evitar una lesión, el calzado adecuado, la superficie de juego o la superficie de entrenamiento, tener muy en cuenta, bueno, y el clima y las normas de entrenamiento. Nosotros justo estamos en un periodo de invierno que cualquier tipo de afección respiratoria puede complicar al jugador, puede favorecer también o ir a un hospital para tener que ser atendido, y eso que complique. Entonces, todos esos puntos son fundamentales tenerlos en cuenta. Esta es la Asociación de Médicos del Básquet de España, que son un poco las medidas que hemos venido enunciando. Y fundamentalmente en esto, tener en cuenta que estos programas son dinámicos, como es dinámico esta pandemia, en lo cual se van a tener que instrumentar diferentes normas, implementarlas, supervisarlas, y seguramente habrá que ajustarlas día a día o ajustarlas de acuerdo al sistema, a cómo está el sistema de salud actualmente, si hay que volver para atrás, no hay que volver para atrás, pero fundamentalmente en esto, pensar que el grado de responsabilidad tanto de las instituciones, tanto de los entrenadores, tanto de los jugadores, que tienen que tener para poder hacer la actividad, para que esto no se dispare, para que esto no genere que el niño vaya a su casa y genere realmente una disipación importante del virus con un montón de contagios y que se tenga que volver atrás. Entonces, no es llego a la cancha y me pongo a jugar 2 contra 2 en el caso del básquet, o hago un picadito en el fútbol. No, realmente son etapas, tenemos que ser responsables en cumplirlas para poder ir avanzando, porque si no realmente esto retrocede. Y bueno, y esperemos, sin hablar de tiempo, que esto en la brevedad o en el menor tiempo posible podamos estar haciendo nuestra actividad deportiva, entrenando y compitiendo nuevamente en las diferentes disciplinas. Así que bueno, muchas gracias respecto Gaby, a la charla. Gaby, Sí, señor. hay preguntas que surgen en base a todo esto y tiene que ver con qué sucede con aquel jugador, porque hay muchos jugadores que han sufrido COVID-19. ¿De qué forma ese jugador es estudiado específicamente para saber si tuvo algún tipo de inconveniente post-enfermedad? Ya sea, porque sabemos que afecta mucho en la parte respiratoria, afecta mucho la capacidad pulmonar. Bueno, ¿se están haciendo estudios específicos de ese tema en particular? Salgamos de Mirá, la presentación, así podemos charlar sí, con el resto. sí, fundamentalmente, sí, en el deportista que ha tenido o ha cursado con esto, como hablábamos anteriormente, fundamentalmente afecta al aparato respiratorio, pero también la parte cardiovascular, la parte miotónica y muscular, o sea, realmente tiene una afección general. Entonces, a partir de eso, primero, la posibilidad del alta, cuando ya el paciente no tenga más el virus, eso es fundamental. Y a partir de ahí, normalmente lo que te decía, en la parte respiratoria hay pruebas funcionales, ¿no? Desde radiografías simples para ver en qué estado está el pulmón, hasta oximetría y el seguimiento de las pruebas funcionales, a ver cómo responde. Y realmente no es que es una gripe más, sino es que una afección a la cual el deportista tiene para recuperarse de la enfermedad, a lo mejor 4 a 6 semanas, y de ahí empezar a recuperarse del periodo que ha estado sin actividad. Entonces, la idea es tratar de no cursarlo, y si uno lo cursa, bueno, tratar de ser responsable, y más que todos los chicos y adolescentes, en el hecho de que
lo más probable, y la estadística habla de que lo va a pasar, como lo tuvieron muchos jugadores en el caso de la NBA, en el caso de Dybala, que también lo tuvo, pero el problema es que puede ser un transmisor hacia personas mayores y que realmente la persona mayor tenga una complicación de la cual termine en un problema muy grande. Entonces, por ahí, hoy, eso es lo que hay que tratar de concientizar, que estas medidas son para protegernos a uno y fundamentalmente protegernos a nuestra familia y a los seres mayores, que son los que hoy están más, en mayor riesgo. En la Argentina se está planificando ya volver con los entrenamientos, ya hay algunas fechas de retorno de la actividad deportiva, sobre todo en Conmebol, hablamos en el fútbol. En el básquet quizás están un poco más, incluso se dio hasta terminada la temporada 2020. ¿Lo ves positivo que esto haya pasado en el básquetbol? ¿Pensaste que o pensás que se apresuró en una decisión eh, o está bien tomada de cara a lo que se puede llegar a venir? Sí, yo creo que hoy toda decisión desde la parte de salud y que sea preventivo está bien. Hoy a nivel de FIBA, que es en lo que es básquet, se suspendieron todo tipo de competencias por 2020, o sea, arranca el calendario 2021, como fueron los Juegos Olímpicos, como un montón de competencias internacionales. Entonces, yo creo que lo internacional es lo que más lejano por ahí vamos a poder tener, y a lo mejor lo nacional, de acuerdo a la situación, es lo más cercano. Pero bueno, hoy hablamos de un Buenos Aires, un AMBA realmente muy complicado. Hoy hablamos también de Mendoza complicado, con un montón de casos, con un montón de situaciones de pacientes y de personas aisladas. Entonces, hoy apresurarnos a decir una fecha, un día, un tiempo, no sería correcto. Yo creo que tenemos que ir el día a día, ojalá esto lo podamos ir llevando de la mejor manera y bueno, y seguramente la vuelta a la actividad en los diferentes deportes será inicialmente más regional, más provincial. El fútbol está en una situación donde hay una Copa Libertadores a corto o mediano plazo, y donde vos ya tenés muchos países que están entrenando y los clubes de Argentina todavía están en este dilema de poder entrenar. Entonces, ¿en qué condiciones va a llegar el jugador, no solo a la vuelta a la actividad, en qué condiciones va a llegar a volver a jugar con sus pares? Entonces, bueno, hoy yo creo que eso sería un objetivo deportivo, y hoy por ahí Argentina está tratando de trabajar o luchar sobre un objetivo más de salud. Y creo que el deporte no estaría en una primera línea, sino hoy es tratar de combatir esto como salud, y el deporte, cuando uno lo ve a nivel global, creo que pasaría a un segundo plano. Pero bueno, esta es un poco la realidad que nos toca vivir hoy. Gaby, no queremos abusar más de tu tiempo. Agradecido muy especialmente por el amplio concepto que nos diste, todo este pantallazo de lo que está sucediendo a nivel mundial, de cómo se está pensando seriamente en esta enfermedad y el post pandemia, creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. El deporte es salud, pero si no nos cuidamos no podemos hacer deporte, esto es así, por eso lo importante es cuidarse, que nos cuidemos entre todos. Estamos atravesando los argentinos quizás una situación muy compleja, que no nos damos cuenta muchas veces, miramos para otro lado, queremos hacernos los vivos, pero podemos terminar haciendo cosas peores. Inmensamente agradecido, Gaby, por esta charla que nos diste, y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para seguir hablando con vos. Bueno, muchas gracias a esta oportunidad también. Espero que les sirva, espero que, bueno, entiendan que esto es algo también dinámico, que hoy lo que hablé a lo mejor en un mes también se va a modificar, como se está modificando en general todo, pero en sí son las bases, son lo que tenemos que tener en cuenta para el retorno al entrenamiento, el retorno a la actividad deportiva, y fundamentalmente el mensaje es: cuidémonos mucho, tratemos de evitar contacto, tratemos de tener los medios de protección adecuados, el distanciamiento, y bueno, eso hace hoy que la enfermedad no se dispare por todos lados, sea contenida, y bueno, hoy eso es un poco lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias
Un saludo grande a vos y a todos y gracias por la invitación. Allí escuchábamos la palabra de Gabriel Sarfati, que nos daba a conocer ese estudio que se viene desarrollando y, por supuesto, cómo se piensa trabajar en la pospandemia. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estaremos escuchando nada más y nada menos que al campeón del mundo, al medallista olímpico en boxeo, a Pablo Chacón. Pero esto será después de la pausa, ya venimos. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxiaesteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. El Chacar, el mejor pollo con papas, viandas, picadas, mini market y roticería El Chacar. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chacar, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por Facebook Live. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. Miércoles 20 horas. Dale like a nuestra fanpage para estar atento a las notificaciones. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Vamos a escuchar en este segundo bloque la palabra de Pablo Chacón, medallista olímpico de boxeo, campeón mundial de boxeo, con una vasta experiencia y que logró conquistar a todos los mendocinos. ¿Quién no recuerda las grandes veladas de Pablo Chacón que lo veíamos a través de la televisión? Nosotros ahora lo vamos a ver, pero a través de Informe 4 y nos cuenta su vida, su experiencia, cómo fue ganar esa medalla olímpica y cómo fue recibir la triste noticia que tenía que dejar de boxear. Todo eso en esta nota. Bueno, saludamos a esta hora de la tarde a Pablo Chacón. Pablo, un placer, un gusto poder dialogar con vos. Realmente el agradecido soy yo de poder hacerte esta entrevista, porque fuiste y sos uno de los emblemas del deporte de la provincia de Mendoza. Pablo, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación, esta pandemia? Contame. Complicado, como todo el mundo, ¿no? Porque, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada, esto no discrimina. Como digo yo, no discrimina edad, sexo, rubro, nada, edad. Como decía, no, lamentablemente estamos todos iguales, ¿no? Algunos más, otros menos, pero bueno, en mi caso, en el caso mío del deporte, en el caso del deporte individual, que es el boxeo, que es uno de los deportes más directos, ¿no? O directamente uno, ¿no? El directo, ¿no?
es muy complicado porque, bueno, es un panorama muy, muy difícil que no sabemos qué va a pasar y, bueno, todo el mundo fue esperanzado en esa vacuna de Oxford, ¿no? Oxford, que recién estaba escuchando ahí en el noticiero, que si Dios quiere pronto comenzaría a producir en masa, ¿no? Como ves, que aparentemente ha dado muy buenos resultados y es positivo. Entonces, bueno, Dios quiera sea así, sea pronto, pero bueno, caso del boxeo paralizado totalmente. A pesar de que acá en Mendoza permitieron abrir los gimnasios, yo sinceramente los cerré. No, lo abrí hace un mes cuando lo permitieron abrir y no me genera confianza, porque más allá de que se cuiden mucho de los chicos, cada uno viene de su casa, cada uno tiene que trabajar, cada uno anda andando y este virus no discrimina, esto, o sea, y es muy traicionero, puede estar en cualquier lado, ¿no? Ahí te iba a apuntar, lo tenés cerrado ahora el gimnasio, no lo abriste, lo cerraste, una decisión bastante difícil, ¿no? Porque justamente en esta pandemia la situación económica también es una de las situaciones que apremian y mucho. ¿Cómo haces para tratar de subsistir? ¿Cómo te la has reingeniado o cómo te has organizado? Porque también tiene que haber una parte organizativa, familiar, para tratar de aminorar gastos y mantener el ritmo, ¿no? Sí, obviamente hay que tratar de restringirse, ¿no? Como todo, restringirse, pero bueno, yo tengo la suerte de ser propietario de mi gimnasio y tengo un salón adelante que es un salón que fue toda a la calle, entonces bueno, hemos encarado un doble o triple emprendimiento que por un lado yo tengo en mi gimnasio, en la pensión tengo varios chicos viviendo que se quedaron en cuarentena, que son de distintas provincias y otros que son de acá mismo, incluso de Mendoza. Debido a toda esta cuarentena, estos meses, que fue muy difícil porque los chicos no podían salir a trabajar y había que darles de comer, ¿no? Había que complicar, o sea, una familia más, ¿no? Bueno, le hemos tenido que dar un respaldo y bueno, esto hace un mes y medio, dos, con Armando Andrada, que es el profe Armando Andrada que trabaja conmigo, que prepara todo aceite, veníamos con un proyecto que lo veníamos hablando hace tiempo de hacer la marca que era el Relámpago, del cual era mi apodo, y bueno, nos inscribimos, está todo encaminado, todo lo más, y hemos comenzado con la venta de aceite comestible, el Relámpago, en el cual le compramos a una fábrica, que es Alespi, y nosotros somos fraccionadores, ¿no? Y de esa manera, también, los chicos, los boxeadores, los que están en el gimnasio y otros que no están en el gimnasio, que tienen su propia familia, todos que necesitan una salida laboral, nosotros le damos el aceite para que ellos se ganen un porcentaje y se lo damos a costo y puedan, bueno, ganarse unos pesitos. Así mismo también, por un amigo que tiene Corralón Mensoro acá en Guadalajara, que es Rodrigo Chalamán, veníamos hablando de ese mismo tema también parecido, y me dio una mano para arrancar con la comida para mascotas de la marca Mahut. Entonces estamos vendiendo por mayor y los chicos entonces salen a buscar clientes, ofrecer y se ganan un porcentaje. Asimismo también, como se enteraron y me llamaron la gente de Pecovita y me ofrecieron también los vinos para vender. Entonces hace poquito que estamos también, le damos a los chicos que salgan a buscar clientes y se ganan un porcentaje, se lo damos al costo, así como me están dando una mano a mí, toda esta gente, yo también, uno le da una mano a los chicos para que puedan tener una salida laboral, se puedan ganar unos pesitos y también es un alivio para uno que ha estado varios meses teniendo una familia más de 6, manteniéndolo, han tenido que darle de comer porque no pudieron volverse a sus provincias y porque se han en el gimnasio. Entonces ha sido un triple emprendimiento ya, y gracias a Dios ha tenido muy buenos resultados, hay muy buena vibra, hay muy buena onda con el tema de los aceites, el relámpago, con la comida para mascotas más good, y ahora con los vinos, ¿no? Entonces, bueno, contento por ese lado porque hay una salida laboral, hay emprendimientos y nos estamos reinventando y bueno,
mis hijos, Brisa y Nicolás, se han hecho cargo de la administración de este emprendimiento, de este nuevo proyecto, mientras esperamos también que podamos empezar a entrenar y que vuelva el boxeo, si Dios quiere, apenas, si Dios quiere, el mundo esté normalizado, ¿no? Porque en otros países, en Europa, en Estados Unidos, ya hay boxeo. Está habiendo boxeo profesional, televisado, todo, pero bueno, son otros tiempos, son otros países con un poder adquisitivo distinto, que pueden hacer cosas, que pueden hacer el test del COVID, pagarlo un día antes para que el otro día esperar el resultado y se puedan hacer los eventos sin gente, pero televisados, ¿no? Pablo, sin duda esto te ha hecho reinventarte en muchas cosas como les ha pasado a muchos. Y en lo personal nos vamos a meter en tu vida, nos vamos a meter en la vida de Pablo Chacón. ¿A qué edad te pusiste los primeros guantes, Pablo? Los guantes, o sea, comencé yo a los 13 años a boxear. Mi papá, Alejo, había sido boxeador, de chiquito me enseñaba, pero después él me enseñaba lo básico, lo que él podía ver, fue un boxeador amateur de acá de Mendoza. Y después, a los 13 años yo dije que quería empezar a boxear y él me mandó con un amigo que vivía cerquita de mi casa, que era boxeador amateur, que era Rocky Guaquini, y me mandó a un gran gimnasio como el Mocoroa Boxing Club de Don Paco Bermúdez, ¿no? Un gran gimnasio que salió, muchos fenómenos grandes como Nicolás Loche, Gustavo Valla, la Concagua Ahumada, Carlos Aro, Cirilo Gil. Gracias a Dios me mandó un gran gimnasio y ahí comencé en el gimnasio, en el Mocoroa Boxing Club de Don Paco Bermúdez, donde Ricardo Bracamonte, mi entrenador de toda la vida después, era ayudante de Don Paco y se encargaba en esa época de los amateurs, ¿no? Pablo, cuando empezás a recordar esos momentos, ¿qué fue lo que te atrajo del boxeo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y de llevarte a ser un profesional, porque hay que tomar decisiones en la vida, ¿no? De irte al profesionalismo donde tiene otro tipo de educación deportiva, ¿no? No es lo mismo el amateurismo a ser profesional. Bueno, yo siempre digo que las cosas se fueron dando. Comencé porque yo no tenía ningún ídolo ni nada. Mi espejo era mi viejo, que había sido boxeador, y él tenía unas fotitos donde una vez estaba por pelear, que le habían sacado con la bata y los guantes. No sabía más del tema del boxeo. ¿No? Y comencé a boxear porque decía que quería ser boxeador con mi papá. Y así comencé y tuve la suerte de ir a un gran gimnasio y con muchísima historia. Y después empecé a los 13 y a competir, a pelear, pero empecé a los 15. A los 15 debuté en el campeonato Guantes de Oro que se hizo en el año 91 en la Federación Mendocina de Box. Y ahí salí campeón Guantes de Oro. Y ahí comenzó mi carrera, creo que fue a los 15, casi 16 años. Estuve casi 2 años aprendiendo para hacer mi primer pelea, y ahí comenzó mi carrera, la carrera acá a nivel Mendoza, y después en el 90 empecé a pelear, creo. 91, por ahí. Y en el 93 yo ya era en la categoría de gallo, era el mejor de acá en Mendoza, y en el 93 fue un campeonato argentino a Buenos Aires, donde perdí en la semifinal con un olímpico que era de Miguel Molina, entrerriano, de Concordia. Pierdo en la semifinal en marzo del 93 y en mayo se vuelve a hacer otro campeonato argentino y ya pierdo en la final con el mismo. Obviamente fueron fallos muy polémicos, discutidos, ¿no? Fui un pibe con 17 años ya peleando con un olímpico que tenía más de 100 peleas. Y bueno, y así comenzó y quedé seleccionado. Me convocaron a la selección argentina, así que a los poquitos, en mayo, en junio ya estaba en la selección argentina. Me becaron y mi primer viaje fue a Puerto Rico y República Dominicana, a dos panamericanos de boxeo. Así comenzó mi carrera, digamos, en la selección argentina. Pero ya había del 90, que debuté al 93, ya le había ganado a los mejores en la categoría mosca y gallo acá en Mendoza. Por eso varios son campeonatos argentinos. Pablo, después viene toda la etapa
en la selección argentina, que estuve del 93 al 96, viajando por distintas partes del mundo, por distintos, fui a campeonatos mundiales a Tailandia, fui a Cuba varias veces, fuimos a varios países, ¿no? Recorriendo, ganando experiencia, gané 2 torneos panamericanos acá en el año 94, acá en Buenos Aires, donde le gané la final a 2 cubanos, a dos cubanos campeones mundiales, amateur, uno que había sido campeón mundial de mayores y el otro campeón mundial menor, de menores, había sido campeón mundial y le gané las 2 finales. Después fuimos al campeonato mundial a Tailandia, fuimos por distintas partes del mundo hasta que llegaron el momento de las Olimpiadas, ¿no? Que ahí es donde me hice conocido y tuve ese gran logro para la Argentina que hoy en día todavía sigue ese logro, todavía sigo robando con esa medalla, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero Pablo, cuando uno habla de logros, no fue poca cosa ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Argentina no ha ganado tantas medallas en Juegos Olímpicos. Si bien sabemos que el boxeo es uno de los deportes que mayor logros le ha dado a la Argentina, siempre lo dice nuestro amigo Marc Quiroga, ¿no? El boxeo es el que mayor logro le ha dado a la Argentina en cuanto a campeones mundiales. Vos fuiste un campeón olímpico, porque conseguir una medalla olímpica no es poca cosa. ¿Cómo recibiste esa notificación de que, bueno, clasificaste a los Juegos Olímpicos, esto es así? Y bueno, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo fueron los días previos? ¿Cómo fue estar en la Villa Olímpica? Contanos esa experiencia, que es el detrás de escena, porque muchos te ven cuando te ponen la medalla y un par de peleas, pero se vive un momento muy especial, ¿no? Son momentos te corrijo en algo. El boxeo es el deporte que más medalla olímpica le ha dado a la Argentina. ¿No? Sí. Siempre lo dice. Después, el boxeo profesional, bueno, hay muchos campeones mundiales, pero el boxeo es el deporte que más en la actualidad, a pesar de que llevamos 50 años de sequía, porque el anterior a mí fue Mario Guillotti en el 68, en México, 68. Después vine yo en el 96, y otra vez ya llevamos 24 años, lamentablemente, pero así, antes de esa época, la Argentina siempre traía medalla en boxeo. Por eso digo, el boxeo es el deporte que más medalla olímpica le ha dado al deporte argentino. Después están los campeones mundiales, ¿no? Un dato no menor. Bueno, claro. En marzo fue el Panamericano de boxeo, el preolímpico, donde se hizo en Buenos Aires, y yo hice 3 peleas, donde gané 2 por nocaut y gané la final, le gané a un brasilero y me consagré campeón sudamericano preolímpico, medalla de oro en el preolímpico. Ahí clasifiqué para la Olimpiada y ahí comenzó la preparación, que fuimos a varios países, uno de ellos fue a Cuba, que estuvimos en mayo, en varios torneos en Cuba para apoyarnos, ¿no? Para llegar bien afilados a la Olimpiada, que eran en julio. Así que fue una gran experiencia, fueron momentos tremendos. Y cuando fuimos la última vez a Cuba, en mayo del 96, fuimos al torneo más duro del mundo, porque es un torneo nacional, el Córdoba Cardín, como si fuera un campeonato argentino acá, allá el Córdoba Cardín es campeonato nacional, donde las potencias se van a probar ahí con los cubanos, ¿no? Que son una de las potencias más grandes del boxeo olímpico. Y ahí fuimos, y me tocó perder en la primera pelea con un cubano campeón mundial que después fue medalla de plata en las Olimpiadas. En la misma Olimpiada fue medalla de plata y pierde la final Hernando Mesa. Pierde la final con Iván Kovac, al que años después yo le gano el título mundial profesional. Kovac fue campeón olímpico en Atlanta cuando yo fui bronce. Y le gana la final a ese Hernando Mesa, un cubano que a mí me ganó por nocaut técnico en el tercer round en Cuba, en el Córdoba Cardín. Y después, bueno, la historia, esa experiencia en Cuba es fenomenal, como vos lo decías, ¿no? Cuba es la cuna del boxeo olímpico, grandes boxeadores, de gran técnica también.
Y allí fue la preparación. ¿Te costó mucho adaptarte al boxeo olímpico? ¿Es un boxeo distinto al que venías practicando? ¿Qué diferencias tenía? ¿En qué te tenías que basar básicamente para lograr los objetivos? No, lo que pasa es que uno se va preparando. El boxeo olímpico, a ver, en realidad el boxeo es uno solo. Lo que pasa es que, bueno, el reglamento por ahí hay que cambiar un poco, pero después la marca cada uno en su estilo y la preparación principalmente y el fogueo. Pero yo llegué y no es que yo porque fui a la selección y fue una olimpiada cambié mi boxeo. Mi boxeo siempre ha sido el mismo. Lo que pasa que cambia es la dinámica, porque uno se entrena para el boxeo amateur, se entrena para pelear 3 rounds. O sea que tenés 9 minutos para tirar todo. Entonces tiene que ser una preparación con menos volumen, una preparación más anaeróbica, porque son 9 minutos que tenés que tener 3 rounds para resolver. En cambio el boxeo profesional es más pausado, necesitan un entrenamiento más pausado, hay más volumen, porque se pelea más cantidad de rounds, es distinto. Eso es lo que cambia, el reglamento. La forma de pelear no, todos hacemos lo mismo. Después te adaptás a un ritmo o al otro, a un ritmo más explosivo, porque de entrada no tenés tiempo de estudiar, no tenés tiempo de nada, y eso es salir al tú a tú que toca la campana, porque hay pocos rounds para resolver. El boxeo profesional puede llegar a ser más pausado dependiendo de cada boxeador, pero porque te entrenás para pelear más rounds, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, eso es lo que cambia. El reglamento, un poco la manera de pelear, no, o sea, peleas igual, sino que con más hiperactivo tenés que ser, ¿no? No, una intensidad distinta, ¿no? La intensidad de golpe debe ser mucho más fuerte. Pablo, ¿qué sentiste cuando ganaste la de bronce? ¿Cuál fue el primer recuerdo que tuviste? ¿Te acordás? ¿Ese momento? No me acuerdo qué pensé ni nada. Seguramente en mi familia, ¿no? Mi madre, mi familia, mis hermanos, pero principalmente en la alegría. Es una alegría que no tiene explicación. No tiene explicación, una alegría que no me acuerdo si se me pasaba algo por la mente. Era festejar cuando gano la medalla, pero festejar poquito porque a los 2 días volví a pelear que las semifinales. En los cuartos de finales, cuando gané la medalla, todo bien, festejamos, muy contentos, todo, pero el otro día tenía que correr y dar el peso. Bueno, cuando terminó, que pierdo la semifinal, ahí bueno, cambió y la alegría de todo el equipo, ¿no? De 3 años de trabajo tremendo que dieron su fruto, ¿no? Con el entrenador que tenía en la selección, que era Salvelio Fuente, el cubano, mi maestro, mi pulidor, y todo el equipo, ¿no? Una alegría enorme. Pero sí, sinceramente, ya hace 24 años, no recuerdo. Si me decís, era festejar, ¿no? Nada más que festejar y festejar. Era Pablo, pensar la alegría que no tenía nada más. Y la decisión de irte al profesionalismo, ¿cuándo fue? ¿Quién te dijo, bueno, ahora vamos a dar el salto? Nos sacamos el casco, nos sacamos la pechera y nos vamos al profesionalismo. ¿Quién fue el que dio ese empujón? ¿Fuiste vos? ¿Fue el técnico? Está instalado, en el deporte, en el boxeo. Se supone que primero sos amateur y después te pasas al profesionalismo, ¿no? Después de la Olimpiada estaba la posibilidad de yo seguir 4 años más en el equipo nacional, pero también tenía ganas de hacerme profesional, así que fue una decisión mía, junto con mi entrenador, que era Ricardo Bracamonte, y después de la Olimpiada era o me quedaba como profesional. No tuve ofrecimientos económicos que me dijeran, bueno, mirá, te damos esto y te quedás. Nada, siempre acuerdo que yo fui a la Olimpiada y habían premios económicos para los que lograban medalla olímpica, ¿no? Y para la medalla olímpica en ese momento eran 5.000 pesos. ¿Qué? 5.000 pesos estábamos 1-1. En el 96 hoy en día eran $5.000, ¿no? Y
Me acuerdo que tuvieron 1 año y medio casi para darme la plata. Después de reclamos y andar, y a esos 5.000 pesos, nosotros fuimos 5 a las Olimpiadas. 5 argentinos clasificamos, que uno de ellos, después un fenómeno como campeón mundial, que Omar Narváez, el huracán Narváez. Bueno, fuimos 5. Entonces, cuando a mí al año y medio que me dieron la plata de la medalla, yo la repartí entre mis compañeros. Repartimos. Me dieron 5.000 pesos y un gran gesto. 1.000 pesos. Un gran gesto que no todos lo tienen, ¿no? Ese gesto de humildad, de compartir con el resto del equipo. Creo que no todos lo tienen y vos lo tuviste. Y esa vuelta, ese cambio, ¿no?, al profesionalismo que te marca también como una persona ya con una medalla olímpica. Había mucha expectativa puesta en vos. ¿Eso fue una presión también en lo personal? Esa presión extra que tenías de haber sido medallista olímpico en el debut del profesionalismo. No, presión no, ya estaba como pensado, y es como que es algo que pasa en el boxeo. O sea, chicos que han estado en la selección después de una olimpiada o de intentar ir a una olimpiada, y ya después se hacen profesionales, porque es lo normal, es lo que está instalado y es lo que se piensa. En el boxeo argentino está más instalado el campeón. O sea, primero piensa en boxeo, que quiere ser campeón mundial, no ir a una olimpiada. Es lo que está instalado, ¿entendés? Es así. Y bueno, y muchos que llegan a la selección ya tienen en su cabeza que después de la selección se hacen profesional. Es una carrera, ¿no? Es así, la primaria, y como que vendría siendo primaria y secundaria, algo como para hacer una comparación, ¿no? Lo tienen todo en su cabeza. Hacerse profesional después de la selección argentina, el que le toca estar ahí, ganar experiencia, foguearse. El primer objetivo es que salís, viajás, y te ganas experiencia internacional. Después de tener la suerte de lograr ir a una olimpiada, es lo mejor. A vos te pasó, fuiste a la olimpiada, pasaste al profesionalismo, hiciste una gran carrera como profesional, fuiste campeón mundial. ¿Qué te faltó en el boxeo? ¿Te faltó algo, Pablo? Sí, yo cuando pierdo el título mundial estuve a punto estaba firmado el contrato para pelear a los 5 meses con Marco Antonio Barrera, el mexicano. Unificábamos el título en marzo del 2003 en Las Vegas, y estaba firmado el precontrato, y perdí en Escocia, y bueno, podríamos haber llegado a eso. Como también me hubiese gustado que yo, justo que me retiré, que me tuvieron que perder la vista. Faltaban pocos meses para que peleara con la Llena Barrios por el título mundial, y mi manager, Negro Rivero, lo iba a hacer acá en el Estadio Mundialista. Cosas que pueden haber quedado en el tintero, que podría haber sido, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? Tu lesión en el ojo fue lo que decidiste, bueno, te hizo retirarte del boxeo, ¿no? Sí. En mi última pelea, el 2 de diciembre de 2005, sufrí desprendimiento de retina, lo cual yo no sabía. Tenía los síntomas, pero por una cuestión por un lado, de ignorancia, ¿no? Ignorar los síntomas, no saber qué era, y después por irresponsabilidad. Yo peleé el 2 de diciembre de 2005, gané el título intercontinental, quedé número 1 en el ranking mundial, retador al título mundial de la Llena Barrio, pero no me fui a hacer ver nada. Después de la pelea del 2 de diciembre de 2005, me vine a Mendoza, estuve parado, en enero arranqué, entrené en enero, entrené en febrero, y estaba en las puertas del título mundial que se iba a hacer acá, y bueno, me acuerdo que el 28 de febrero me fui a hacer ver la vista, ahí en Saldívar, y el doctor Arias, me acuerdo que me revisó y me dijo que tenía desprendimiento de retina en los 2 ojos. Así que eso fue operar, al poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue ese momento? Porque me imagino que debe haber sido durísimo enterarte que ya no ibas a poder pelear más cuando tenías y estabas allí en el momento más importante de tu carrera.
Sí, no sé si es más importante, ya había sido campeón mundial, era volver a pelear por el título mundial y en Mendoza y con otro argentino. Y aparte que era un duelo muy esperado por todo el argentino, ¿no? Pelear con la Ina Barrio, que me desafiaba permanentemente, era todo un logro. De lo que se salvó la hiena, ¿no? No sé, no iba a ser fácil, iba a ser una pelea complicada para ambos. Lamento eso, porque siempre digo yo que el que perdió no perdí ni yo, el que perdió fue el boxeo, porque esa pelea hubiese llamado la atención de mucha gente en el país. Era muy esperada esa pelea. Pero bueno, recuerdo haber ido solo esa vez al Instituto Solívar ahí, y cuando me dijo, se me cayó el mundo encima, porque aparte yo, el reglamento argentino, que es el único en el mundo, a todo boxeador que tiene desprendimiento de retina no lo dejan boxear más. O sea que yo sabía que ya que se acababa de terminar la carrera. Recuerdo haber salido a la vereda, no dije nada, y caminar un poco, eso me acuerdo, y venir llorando, se me corrieron las lágrimas, era, qué sé yo, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Era terrible, fue terrible ese momento que me vine caminando por la calle Emilio Civil, creo que era, ¿no? Y creo que caminé, no me acuerdo, y venía, sí, muy triste, muy triste. Me acuerdo, caminé como 2 cuadras, creo, para abajo, porque tenía el auto y fue durísimo. Pablo, y ahí tomaste una decisión de enseñar aquello que aprendiste. Fue también un proceso, lo tomaste como un duelo particular, poder volcarle a los chicos todo lo que vos aprendiste, o eso tuvo también un proceso de adaptación importante en lo psicológico? No, a ver, yo gracias a mi gimnasio nunca extrañé el boxeo. Y yo, bueno, me operaron, hice la rehabilitación, todo, y automáticamente ya era entrenador, que era algo que yo tenía pensado, por eso había comprado ese local, por eso lo modifiqué, por eso lo acondicioné, porque yo pensaba que después del boxeo quería seguir en el boxeo y ser entrenador. O sea, que también mi gimnasio fue mi psicólogo, ¿no? Nunca extrañé los guantes y dejé boxear y automáticamente estaba trabajando y estaba enseñando. Entonces eso, y ya teníamos boxeadores, porque yo me retiré oficialmente en febrero del 2006, pero mi gimnasio ya estaba funcionando desde el 2003, que lo había inaugurado, y con una pensión, con boxeadores viviendo arriba, con boxeadores con una gran proyección, con futuro. Entonces, como que dejé boxear y no lo sentí. Y ya seguía con boxeadores que estaban en el elite, que estaban a punto de pelear cosas importantes. Entonces, bueno, es como que fue pasando el tiempo y me adapté y no lo sufrí, creo que no lo extrañé nunca, ¿no? Pablo, ya para ir terminando y no abusar más de tu tiempo, hoy, ¿cómo ves el boxeo? ¿Cuánto cambió de aquel boxeo tuyo al del día de hoy? ¿Y cómo te tuviste que ir quizás amoldando a las nuevas exigencias del boxeo? En lo personal no ha cambiado nada para mí. Cambian los boxeadores nomás, pero el reglamento es el mismo en amateur. Claro, digo, quizás distinto tipo de boxeo, lo vemos mucho más físico, no tanta técnica muchas veces. ¿Cómo lo analizas? Ese es para mí el maleficio que le está pasando al deporte. Que le están dando mucha más importancia a la parte física que a la parte específica. Y hay un error gravísimo. O que los profes le hacen creer a los boxeadores que, hablo del boxeo, que es más importante lo de ellos que lo específico. Y cuando pasa eso estamos jodidos. Estamos jodidos porque la preparación física es un complemento, no es lo más importante. Entonces ahí está donde se empiezan a complicar las cosas cuando hacen una carrera, pero no explotan muchas veces, no explotan
los entrenadores no logran explotar al 100% las condiciones físicas de cada uno. O sea, las condiciones técnicas, perdón, hablando de lo técnico, lo específico, el talento, las condiciones naturales. Y le dan mucha más importancia a lo otro y ahí es donde se complica. Agradecido por esta entrevista. Y por último, la última pregunta que te hago. ¿Ves en el boxeo mendocino algún boxeador con una proyección importante a nivel internacional o mundial? Sí. Hay una camada importantísima de boxeadores. Los entrenadores, todos los entrenadores de Mendoza están trabajando bien, con muchas ganas, a pesar de esto del parate de todo el mundo, de la pandemia, pero hay futuro en el boxeo, ¿no? Hay mucho futuro, yo tengo mucha fe y bueno, yo tengo una camada de boxeadores profesionales nuevos que andan muy bien, que prometen, que tienen ganas, que tienen sueños, como Abraham Bonarriu, un mediano que esté invicto en 7 peleas, 6 ganadas por nocaut, por ejemplo. Joel Mafawad, invicto también en 4 peleas, que en Welter Junior, que hay Muñoz, campeón mundial juvenil de la FIP y campeón sudamericano, actual, ¿no? Alejandro Guaywa, por nombrarte algunos de los chicos que tengo, gracias a Dios, una linda camada de boxeadores profesionales y otros amateurs que vienen pidiendo pistas, ¿no? Como los profesionales que vienen pidiendo pistas. Yo creo que hay futuro. También en el este hay un boxeador que anda muy bien, ¿cómo se llama el pibe? Segura. El pibe Segura. Maxi Segura. Muy bien. Maxi Segura. Y bueno, en toda la provincia hay boxeadores que están pidiendo pistas, ¿no? Que creo que hay futuro y que el boxeo mendocino va a tener, si Dios quiere, pronto un nuevo campeón mundial. Pablo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia. Y bueno, no va a faltar la oportunidad para visitarte en el gimnasio, para conocerlo, para mostrar las cosas lindas que estás haciendo, pero seguramente va a ser luego que pase toda esta situación que nos atrae mucho tiempo de espera para poder seguir adelante. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo y bueno, seguramente volveremos a estar en contacto en cualquier otro momento. Dale, nos vemos pronto, si Dios quiere. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxia esteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas, viandas, picadas, mini market y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505.
Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con muchísima más información, con entrevistas mano a mano para conocer al deportista y, por supuesto, que nos cuente algunas anécdotas de su vida personal. Nos vamos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos sumamente contentos y agradecidos de que estén con nosotros a través de Informe 4. Nos reencontramos la próxima semana con muchos más programas. Chao, que la pasen bien. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxiaesteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas, viandas, picadas, mini market y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal YouTube El Mundo del Deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva.